Muy buenos días y qué mejor anuncio el compartir juntos que es viernes y lo que se siente que sea viernes en una semana en la que hemos estado tremendamente cargados de información, cuando no económica, bueno, sí geopolítica o política en nuestros respectivos países. Así que esta semana no tuvimos la oportunidad de arrancar con todo el tema económico bursátil y sí queremos cerrarla porque hubo muchísimo. ¿Cómo estás, José Luis de Aro? ¿Qué semana? Menuda semana, Gaby, como bien apuntabas, y parece además que los inversores, al menos aquí en Estados Unidos, celebran la oleada de datos macroeconómicos, también los estrenos bursátiles que hemos visto esta semana, especialmente con las miras puestas en las criptodivisas y, por supuesto, también la oleada de resultados empresariales, sobre todo atentos a la banca, que dan ese pistoletazo de salida para determinar cómo se comportaron las principales compañías aquí en Estados Unidos durante los tres primeros meses del año. Y si quieres, empecemos por ahí porque ha sido muy interesante que sean los bancos que nos estén diciendo y probando y mostrando que el consumidor pues sí tiene dinero y que de momento no los ha necesitado tanto como quisieran, aunque hay otras áreas de la banca de inversión, que bueno, les fue muy bien. Completamente. Hemos conocido los resultados tanto de JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs y también esta misma mañana conocíamos los de Morgan Stanley. En general, por hacer una radiografía genérica, podemos decir que todos ellos han superado completamente las estimaciones, tanto del lado de los ingresos como del lado de los beneficios. Y como bien apuntabas, parece que esas provisiones que se habían hecho para la posibilidad de impagos en relación a créditos, en relación a préstamos, parece que se han comportado mejor de lo esperado. También hemos visto cómo en el caso de las mesas de inversión de algunos de estos bancos, los beneficios han sido cuantiosos y sobre todo en este último dato que hemos conocido hoy en el caso de Morgan Stanley es también llamativo como, aunque obviamente el escenario sigue siendo positivo, el banco ha tenido que o ha perdido casi cerca de $1.000 millones por ese desmoronamiento que vimos del fondo Archegos Capital, de esa Family Office, que también ha tenido consecuencias en otros bancos, sobre todo europeos, y que también pone de manifiesto los peligros que todavía implican algunas de las operaciones opacas dentro de los bancos, pero en general el estado de salud es bastante bueno. Ya se esperaba que los bancos fueran a sorprender para el primer trimestre y sobre todo en el resto del año, dado que son uno de los principales sectores que más se van a ir beneficiando a medida que seguimos reabriendo la economía, seguimos aumentando la vacunación. Tenemos que tener en cuenta que aquí ya en Estados Unidos alrededor de un tercio de los adultos está completamente vacunado y además también hay que destacar como ese parón que hemos visto en la distribución de la vacuna de Johnson & Johnson no debería tener un impacto importante dentro de esa campaña de vacunación de la administración Biden, que recordemos aseguraba 600 millones de dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna. Y con la declaración, por supuesto, desde la Casa Blanca y desde el doctor Anthony Fauci de que no se necesitaría necesariamente Janssen y Janssen de la vacuna y AstraZeneca, pues esa es la intención. También decir y combinar lo que acabas de señalar con uno de los datos interesantísimos de la semana, que son las ventas minoristas, más de 9%, súper se catapultaron. Pero otra vez, pues yo decía el poder del consumidor uno, pero el poder de la vacunación y de las reaperturas, entre otros poderes que se combinaron para este impresionante dato. Completamente, Gaby. Estamos hablando de uno de los mejores datos o de los mayores incrementos en múltiples años, pero tenemos que tener también en cuenta que parte de esa cifra, de ese incremento, alrededor de la mitad, se responde al incremento que estamos viendo también en la situación de los ahorros. Tenemos que tener en cuenta que los estadounidenses, al hilo de la pandemia, de todos los estímulos
estímulos que se han ido aprobando desde entonces cuentan en estos momentos con alrededor de 2 billones con B de dólares en ahorros y los economistas están apuntando a que ese dinero va a comenzar a gastarse conforme, como bien apuntabas, se reabre la economía, se vuelven a reabrir sobre todo el sector servicios, con lo cual esa dinámica que hemos visto en las ventas minoristas en el mes de marzo debería continuar a lo largo del año y es algo que va a seguir estimulando la economía, dado que el consumo supone 2 tercios. La pregunta es si toda esta situación va a seguir aumentando los precios y el efecto que puede tener en la inflación. Mencionábamos antes los resultados trimestrales de los bancos. Este va a ser uno de los temas a los que los inversores van a estar prestando mucha atención cuando escuchen a otras compañías de múltiples sectores presentar esas cuentas y tener en cuenta algunos de los temas que podrían estar preocupando ya a los principales directivos, dado que el aumento de los precios en insumos, en materias primas, puede llegar a tener consecuencias y tener que pasar ese incremento de los precios finalmente a los consumidores. Y eso es importante porque la semana abrió justamente con ese dato de inflación y recordar que estos datos son importantes porque refieren a la intención de la política monetaria. Ya nos ha dicho la Reserva Federal que no tiene ninguna intención de momento de subir tasas de interés, pero hay todo este debate y para los menos entendidos y lo que hay que reconocer es la expectativa de inflación, ese trabajo que hacen todos los bancos centrales de que nosotros, el consumidor, no piense que la inflación va a subir, porque esa expectativa es lo que también influye para que esas tendencias se produzcan y se materialicen. Y ese fue el otro dato, José Luis, quizá también importante decirle a la gente que en las comparativas respecto de un año, cuando era lo peor de la pandemia, por ejemplo, con el tema del combustible, pues son algo, digamos, falsas o no precisas. Completamente, Gaby. Este es un tema importante a la hora de destacar los datos de inflación aquí en Estados Unidos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que estamos comparando el mes de marzo. Entonces, al hacer una comparación interanual, en marzo del año pasado es cuando comenzábamos los confinamientos acá en Estados Unidos y todo ello crea una distorsión. Obviamente vamos a ver un incremento importante porcentual cuando lo comparamos con el año pasado en esa tasa de cabecera. En la tasa subyacente, incluso veíamos cuando ya dejamos de lado el precio de los alimentos y el precio de la energía, de hecho esa subida interanual era mucho más moderada, quedaba en el entorno del 1,6%, es decir, todavía muy por debajo de ese objetivo medio del 2% que busca la Fed. La tasa de cabecera interanual subía hasta el 2,6%, que se sitúa por encima de ese 2%, pero tenemos que tener en cuenta que la Reserva Federal ha cambiado en cierta forma su política y en estos momentos lo que busca es una inflación media del 2%, es decir, va a haber periodos de tiempo en los que va a dejar que esa inflación supere el 2% porque piensa que a corto plazo o a medio plazo esa inflación volverá a bajar. Es importante también destacar dentro de esos datos de los precios como casi la mitad del incremento que experimentábamos en marzo venía del lado de la energía, de la gasolina. Exacto. Con lo cual, esto es un aspecto importante porque en el momento en que dejamos de lado esa subida, realmente los precios se mantienen bastante contenidos y todo ello justificaría a la Reserva Federal y a Jerome Powell que aseguran que cualquier repunte de los precios va a ser momentáneo y no va a ser mantenido en el tiempo. Y muy importante en la semana, solamente para cerrar ese tema, bueno, pues uno de los asesores económicos del presidente Biden justamente hablando de lo mismo, es decir, viene paquete de infraestructura, lo que no quiere la autoridad es que la gente, los ciudadanos generen esa expectativa de inflación que se solidifique y también hablando del tema, la administración Biden. José Luis, cuando hablamos entonces de la expectativa sobre cuánto crecerán las ganancias en este periodo, lo que van a reportar las compañías, ¿cuál es esa expectativa? Pensando que es el primer trimestre, pensando que las comparativas con el año pasado pues están distorsionadas, preguntarte qué se espera de ese saldo final. En ese saldo final, Gaby, vamos a ver seguramente una subida porcentual de doble dígito. Es importante tener en cuenta
que precisamente en diciembre del año pasado se aprobaba esa última remesa de estímulo, con lo cual también vamos a tener en cuenta que las compañías disfrutaban en la aprobación de ese estímulo en los 3 primeros meses de este año, pero más que los resultados que vayamos a ir conociendo durante las próximas semanas, que obviamente quitando algún tipo de caso particular realmente van a ser bastante buenos en casi todas las industrias, es importante cuál va a ser la proyección para los próximos trimestres al hilo de lo que hablábamos anteriormente. Los inversores ahora mismo van a estar muy concentrados en lo que se refiere a las presiones inflacionarias y cómo esto va a ir afectando a las compañías, y también cómo el incremento también de los costes laborales van a afectar a las distintas empresas. Con lo cual, estos son dos temas que van a cobrar muchísima importancia durante la presentación de resultados y a los que vamos a tener que prestar bastante atención durante las próximas semanas. Oye, pues ya encamínanos para la próxima. ¿De quién hablamos? La expectativa. Y como sé que, y les invito a que busquen el texto de José Luis de Haro en relación con Amazon, pues queremos acabar con ese que es su tema favorito, la última carta que entrega Jeff Bezos a los accionistas antes de partir, en la que no solamente habla de la búsqueda de los valores de los trabajadores, claro, todo esto en relación con una votación para que se creara el primer sindicato de la empresa, pero entonces, lo que viene la próxima semana y, por supuesto, tu caso Amazon para cerrar. Básicamente, Gaby, tenemos que tener en cuenta que Amazon ahora mismo se encuentra bajo presión de los reguladores, de los legisladores, no solo en el ámbito del laboral, en el que ya hemos visto como no solo al hilo de todo lo que ocurría en Alabama y esa votación para intentar formar un sindicato, algo que no llegaba a ocurrir, pero obviamente existen bastantes críticas contra la compañía de Seattle. Tenemos que tener en cuenta que de todas formas, en el caso de Amazon, los problemas laborales ya llevan siendo noticia no solo aquí en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo desde hace años. Y esto es una situación que se va a tener que corregir en los próximos meses, en un momento en el que primero tenemos senadores en Washington, como es el caso de Bernie Sanders y Elizabeth Warren, que siguen poniendo bastante presión sobre la compañía, sino también en un momento en el que los reguladores podrían estar pendientes de cualquier operación antimonopolio que pueda estar llevándose a cabo en Amazon. Hemos visto recientemente cómo en China Alibaba tenía que pagar una multa histórica y tendremos que ver, va a ser interesante cómo esta situación internacional en China puede llegar también a desarrollarse aquí en Estados Unidos en lo que se refiere a las operaciones de Amazon. En lo que se refiere a la próxima semana, básicamente vamos a seguir muy atentos a la presentación de resultados, dejando de lado ya a la banca y poniendo más atención sobre todo en lo que se refiere a compañías y especialmente en compañías tecnológicas, en otros ámbitos y otros sectores en los que también se van a ir beneficiando de esta reapertura en la que ya estamos en marcha y que básicamente lo que va a seguir indicando es que los datos macroeconómicos deberían ir mejorando y casarían con esas expectativas de que la economía estadounidense va a crecer en el año en curso más de un 6%. Y que será la de recuperación más rápida en la historia y, por supuesto, en este capítulo tan terrible de la pandemia. Oye, me descansa mucho. Gracias por la oportunidad de estas conversaciones, José Luis. Lo mismo, Gaby. Pasa buen fin de semana. Gracias.